Su pasado lo persigue, se siente intoxicado. Vamos a buscar técnicas para salir de toda esa situación. Yo soy Jens Italia, espero que estén súper heavy y bienvenido a mi canal. La solución aquí es que si usted tiene un pasado que lo persigue, usted tiene que buscar ayuda inmediato. Si usted tiene un nivel de estrés al máximo, que no tolera más, y con malestar, pues con jaqueca, dolor de esto, dolor de aquello, pues entonces yo le recomiendo que usted tiene que buscar un psiquiatra, porque el psiquiatra le va a ayudar con su problema emocional, al mismo tiempo le va a medicar para que usted tranquilice y baje un poco su nivel de estrés. ¿Por qué pasa eso? Porque si usted tiene personas atrás, sus hijos, sus familiares, etcétera, con la persona que usted viva, ellos van a ser víctimas de su agresión y de su estrés. Porque cuando uno tiene un nivel de estrés muy alto, la persona se pone totalmente ciega. Y eso es algo muy comprensible. Pero hay que buscar ayuda, no se quede solo. Comparta eso con su psiquiatra y pues o con personas, pues para eso sirven los famosos chacas, muchas cosas que usted no puede automedicarse. Tiene que buscar a un psiquiatra. Cuando las personas escuchan psiquiatra, tienden a pensar que es un síntoma de locura. No, es un síntoma de que ya no puedo. Es un auxílienme, socórrenme. El psiquiatra es un ya no puedo más, y grábenselo. Que muchas personas las dicen, no, si yo no estoy loca, es que si usted no se hace ver, está a un paso a volverse loca o loco. Si usted no busca, uno tiene que primero aceptarse. Tiene un problema. Yo digo, yo tengo un problema y tengo que aceptarlo. Primero tengo que aceptar que tengo el problema y luego aceptar que tengo que buscar una ayuda profesional porque yo no lo puedo hacer sola. Si me cacháis lo que le digo, tiene que buscar ayuda profesional. Si eso pasa a lo que es algo pues de salud mental, corporal. Ahora, si su otro problema ya es más íntimo, como más personal, pues ya en lo legal, pues tiene que buscar ayuda legal. Si alguien la persigue, tiene una persecución o acosamiento por alguien indeseable, busque ayuda profesional. Para eso están las leyes. Usted no se vuelva loco solo, usted tiene que compartir eso. Por miedo de que usted piensa que evitando eso, quedándose encerrado en su casa, llorando debajo de un edredón, de lo que sea, ¿usted cree que va a evitar los problemas? No, señor. Tiene un problema y que necesita ayuda. Eso es. No nos quedemos, ya no hay en este tiempo, usted no puede quedarse así. Ya no hay eso, ya la venda salió. Hay que hablar y exponer. Si usted está en peligro, pues corra, vaya a la policía, denuncie el tema, denuncie el caso. Si tiene problemas mentales, ya tiene trastornos para dormir, para aquello, para comer, pues busque ayuda profesional. Si usted es escaso recursos, pues hay médicos también que cobran económico. No se vaya a un médico que le cobre 1,000, no. Busque un médico que cobran económico y tenga una cita que no tiene que ir todos los días, sino que vaya 1 o 2 veces al mes, que es lo más recomendable. Persona, si usted vive en una casa que la enferma, porque las casas también se enferman, no es su casa propia, no la compra usted, de repente usted va y renta y usted no sabe cuántas personas han pasado por esa casa y cuántos problemas se han manifestado que la están absorbiendo a usted. Si usted se siente asfixiada en esa casa, que no puede dormir, a pesar que toma medicamentos, pues váyase de esa casa. No le conviene estar ahí porque la casa la está absorbiendo y la está enfermando más. ¿Ya? Si tiene amistades, entre comillas, que los amigos solamente se ven en las malas, no en las buenas, porque en las buenas todo el mundo está. Si usted tiene un círculo de amigos que no la apoyan, no lo ayudan en nada, no le aportan buenas cosas, pues aléjese de esa gente, que no le van a ayudar para nada. Entonces, aléjese, cambie de gente, cambie de amistad, cambie de casa, cámbiese de todo y cambie su mentalidad, principalmente. Cambie su mentalidad. Si usted tiene alguna religión, pues si usted cree en algo, usted sabe que el Dios es uno solo, independientemente de la religión que usted tenga, pues diríjase al Creador y pídale al Señor que le dé fuerza, voluntad, sabiduría para sobrellevar todo esto, porque no quedar callado. Y sea feliz. No estoy aquí en otro ángulo. Por favor, compartan los videos, suscríbanse y nos estamos viendo en los próximos nuevos videos. Peace, love.